Entonces, por eso hay muchas iglesias de que saben hasta donde saben y no hay renovación, porque la cabeza no se renueva, ¿entiendes? Pero después hay lugares que sí. Por ejemplo, este es un lugar que sí, donde el Señor va añadiendo y va dando cosas. Un ejemplo de eso fue, bueno, la reunión del otro día, fue una reunión del sábado, algo muy lindo, donde el Señor empezó a avivar, a desertar, a llenar con el Espíritu, ¿sí? A quizás despertar don de profecía en personas que quizás no lo hacían. Entonces, la iglesia es una entidad viva, que tiene que ir transformando y creciendo. Nosotros somos cuerpos, somos miembros y tenemos que buscar cada día más la renovación del Espíritu, ¿sí? Como Pablo le dijo a Timoteo, avivá el don de Dios que está en vos, ¿sí? Nosotros fuimos llenos con el don de Dios en el momento del bautismo. Dios está en nosotros, Cristo vive en nosotros. Pero si los problemas del mundo nos ahogan, nos vamos a hundir como Pedro. Si vemos las olas que nos quieren la tormenta, al menos Pedro dio un par de pasos y caminó sobre el agua. Nosotros muchas veces también damos pasos de fe, tenemos actitudes, o sea, esto es un paso de fe. Ustedes están dejando su casa, su hogar, para venir y escuchar palabra de Dios. Entonces, bueno, tenemos que seguir. Esa es la aplicación, de por qué lo decíamos Santa Cena y hoy se dice Cena al Señor, ¿sí? Hoy entendemos que nos comemos al Señor. Y como decía Nicole, la palabra, Jesús dijo, yo soy el pan que vino del cielo. La palabra, el verbo, ¿sí? Y ese verbo, cuando nosotros escuchamos la palabra y nos cuesta, porque escuchás la palabra y te cuesta, ahora entendés que tenés que aprender. Y después van a entender que no tenés decisión de tener que diezmar. Y después vas a entender que tenés que empezar a cambiar las cosas. Y después tenés que entender. Entonces cada palabra es una tortura, porque nuestra carne no quiere hacerlo. ¿Me entendés? No quiere. Nosotros queremos censar al pueblo. Ver cuánta fuerza tenemos, porque lo hicimos nosotros. ¿Entiendes? Somos nosotros. Pero Dios quiere ser Él. En nosotros. ¿En qué pasamos? ¿Qué estamos hablando? La diferencia entre Santa Cena y Cena del Señor. Exactamente. ¿Sí? La Cena del Señor es entender que la palabra vos te la tenés que comer. Para que Cristo en vos siga creciendo. Entonces, cuando vos tenés el pan en tu mano, que representa el cuerpo, pero el cuerpo no es un brazo, me estoy comiendo un riñón. No, te estás comiendo la palabra, porque Jesús representa palabra. Jesús representa la palabra, la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere que para vos, para tu vida? Eso es lo que representa Jesús. Yo soy el camino hacia el Padre. Yo soy la verdad. Yo soy el camino, la verdad, la vida. ¿Se entiende? El pan que vino del cielo. O sea, te lo dijo de toda la manera para que lo entendamos. Entonces, cuando ustedes tienen el pan de la cena del Señor, tienen que entender eso. Te metes como un salmo. ¡Pum! Te manda. El Señor es mi pastor y nada me faltará. Bueno, cuando estés pasando un momento de dificultad, acordate, porque estás comiendo eso. Estamos comiendo al Señor. ¿Sí? Ahora, el vino representaba el Espíritu Santo. ¿Se entiende? La palabra no viene sola. Está el Espíritu Santo. Él te va a ayudar a entender, te va a acompañar. ¿Se entiende? Entonces, cuando tomamos, es eso. Y eso es figura y representa el sacrificio en la cruz. El Señor entregó su vida porque vos no podés ir al cielo o pasar a la eternidad haciendo cosas materiales, no sirven. La única manera, el único boleto es el boleto que se cobra con frutos espirituales. ¿Sí? Vos querés un boleto de la eternidad, bueno, te salen 200 frutos espirituales. ¿Cuánto tenés? Y mirá, yo tengo 20 frutos y verde. Y bueno. ¿Entiendes? Entonces, para ir para el cielo necesitamos tener 200 frutos espirituales. Eso no, sí, pero es para que entiendan. ¿Sí? Necesitan tener 200 frutos maduros y vas a poder avanzar. Y cada vez que vos vas madurando un fruto, el Señor te va empujando a otro, porque el Señor dice, cuando vos des fruto, voy a limpiarte para que des más fruto. Lo vemos en San Juan algo. Jesús la vida verdadera. 15. El que permanece en mí y yo en vos,
son, bueno, así. Después lo leemos. No sé si lo puse. No. Juan 15. Bueno, es importante que se entienda ese punto, ¿sí? ¿Qué es lo que hacemos y por qué lo hacemos? Ahora, otra pregunta, a mí me hicieron una pregunta, fue muy difícil y me obligó a ir a estudiar. No le quise preguntar a mi papá porque me iba a decir, ¿cómo no entendiste? Vení. Y entonces quise ir a estudiar y gastar todos mis recursos y después lo último así voy y le pregunto cómo era. Pero el punto fue, la pregunta fue la siguiente. A ver cómo se lo explico. Jesús cuando celebra la cena del Señor, la Santa Cena, lo hace en el día de la Pascua. ¿Sí? Lo hace en la Pascua. Y la Pascua se celebraba una vez al año. Entonces, ¿por qué nosotros celebramos la cena del Señor todos los meses? A mí me preguntaban, mirá, lo que pasa es que yo no me junto más con los cristianos porque la Santa Cena, Jesús la hizo en la Pascua. Y era una galaña la Pascua. En el mes tal, creo que es por abril. Y hay iglesias que la hacen todos los meses. Y yo no quería decir que nosotros hacemos 2 veces por mes. Porque no me quedé como le respondo. Me agarró de sorpresa. Después me fui a preguntar al Señor, viste, preguntándole al Señor, y meditando, estudiando, escudriñando, y el Señor me mostró la respuesta. Y después lo charlé con mi papá y ahí estaba. No me dijo, y era obvio, no me dijo así, pero estaba. Pero bueno, yo le pregunto a ustedes. Esa es mi pregunta. Bueno, deja que vayamos a orar, busquemos y bueno. Yo creo que es una necesidad que tengamos también, porque si es para comer y estar más cerca de Él y para que nos perdone, como que estamos en un tiempo donde flaqueamos, donde hay rebeldía, y entonces como es una ayuda para estar más cerca de Él, que es eso, comerlo y tomarlo a Él. Uno de los puntos que usted está diciendo lo vamos a encontrar en esta victoria. Segunda Crónica 34. No lo busquen, sigamos con la pregunta. Saquen todo lo que tengan en responder la pregunta. Y yo veo mucho la misericordia de Dios en cómo cambiaron los tiempos, en lo que era antes, y también tener en cuenta que Él cuando, Él entrega su vida, después podemos ver en el capítulo de Hechos cuando ya viene la venida del Espíritu Santo, o sea, nace la iglesia, o sea, hay muchas cosas de por medio también, en lo que llega este tiempo que es en donde está la misericordia de Dios, y hoy en día podemos tener el trono de la gracia, y como muy bien decíamos, ¿no?, que nosotros participamos de la Santa Cena, de la Cena del Señor, para que también comamos palabra y Dios nos perdona, y el Hijo de Dios va creciendo cada día más en nuestras vidas. O sea, hoy que tenemos más misericordia, tenemos más perdón, y eso marca mucho la diferencia. Entonces yo, por lo que puedo ver, ¿no?, o entender, sé que los pensamientos de Dios son mucho más grandes que los míos, pero veo mucho la misericordia de Dios, veo mucho eso, en que Dios nos da, todos los días nos da una nueva oportunidad. Con tan solo abrir nuestros ojos ya Dios nos da una oportunidad. Y la verdad que es eso lo que necesitamos, más de Dios cada día. Y esto es lo que estamos haciendo, de hacerlo 2 veces al mes, parece hasta poco si nos ponemos a pensar a veces. Acá está, una herejía.
Bueno, ¿alguien más? Fío, Fleta. Yo me acuerdo que la pastora algo me había como explicado hace tiempo, pero no me acuerdo bien. Pero en sí como para ponernos más a cuenta con el Señor, puede ser, por cómo estamos nosotros, ¿no? Que a veces estamos tan duros y realmente necesitamos ponernos más a cuenta con el Señor, pero no me acuerdo bien específico cómo me había hecho. No sé si... Faltan dos, faltan tres. Fío. Yo creo que un poco lo que dijo Cari es según la necesidad del pueblo, bueno, como decía Gaby, según la necesidad del pueblo por lo que representa, la necesidad de cada iglesia, pero también hay que ver por qué lo hacen las otras iglesias una vez al año, y es que lo hacen como se hacía antes la Pascua, porque si es por eso, tienen que hacer todo como se hacía antes, los sacrificios se hacían antes, todas las cosas se hacían antes. Creo que Dios te va mostrando y bueno, lo que va necesitando cada iglesia, porque no todas las iglesias son iguales. Ya te fijaste, pero va. Allá en el fondo, Karen. Lo mismo, por necesidad, necesitamos poner la cuenta también. O sea que usted cree que el pastor ve la necesidad que hay en el pueblo y entonces dice, bueno, vamos a hacer la cena del Señor más veces. No, también porque se lo muestra Dios. Porque, ponele, lo que yo digo no es que todas las iglesias no son iguales porque tienen un Dios diferente, sino que es de acuerdo a lo que... Sí, porque muchas iglesias se quedan más con lo que pasó, o sea, lo que es el Antiguo Testamento y siguen muy rígido eso. O sea, yo he escuchado y he visto mucho eso también. Sí, o Como también no se le porque- fue revelado también también por muchas como, cosas. como hablamos recién del tema de que el Espíritu Santo es el que revela a través de la palabra y uno lo puede ver y otro no lo puede ver. Él es revelado. ¿Ale? Sí, para mí también vino por el lado de la misericordia y para ponernos a cuenta con el Señor, ya que Dios conoce nuestra debilidad humana y en estos tiempos más difíciles creo que el pastor habrá sido iluminado por ese lado también, por la misericordia de su pueblo, para poder ponerse a cuenta con el Señor, porque si tenemos que esperar un año es demasiado tiempo y nos ayuda mucho esto, lo de la cena del Señor, para reflexionar y ponernos a cuenta con el Señor y entender de que la gracia no es un regalo porque sí, sino que es para que podamos seguir creciendo. Y eso es lo que yo puedo decir, que es por misericordia. Bien, y si le pediría un versículo que respalde lo que dijeron, ¿Qué? ¿De hacerla 2 veces por mes o qué? sí. O sea, está bien, lo que dijeron es muy lindo, pero ¿qué versículo te respalda para que lo haga 2 veces al mes, 3 veces al mes? Y es que No, yo realmente, creo que no di, me parece realmente que no va a haber dice un eso. versículo en donde va a decir ustedes. O al menos yo no sé. Pero yo lo que creo es que el Señor es el pan y de ese pan tenemos que comer cada día. ¿Alguien más? Yo estoy esperando que diga. No, está bueno que suelten todo lo que tienen, así nos quedamos ahí. Hasta más que viene, ¿te imaginas? Suspenso. Hola pastor, todos llamando al pastor, a ver qué cuento. Porque ahora hay un problema. Imagínate que tu iglesia creció y hay un pastor y después tu iglesia largó otro pastor y otro pastor y otro pastor. Este pone la reunión los domingos a la mañana. Este pone los domingos a la siesta y este pone los domingos a la tarde. Y ahí cena el Señor. Este lo pone el domingo
Bueno, en fin, la cosa es que hay diferentes días al año, ¿no? Si es solamente una vez, ¿cómo hacer? Este es el problema, ¿no? O sea, si la cena del Señor es solamente una vez al año, ¿cómo haces con la reunión que tenés a la mañana y vos tenés la misma reunión en la tarde y vos tenés la misma reunión o los hermanos? Ah, una iglesia que tiene, Una iglesia que tiene varios turnos. varios lugares. Ah. Hay iglesias que tienen varios turnos muy grandes y tienen varios turnos. Ujú. En verdad, como yo puse diferentes iglesias, pero hay iglesias que tienen, yo conozco iglesias grandes y bueno, Claro, seguramente varias conocen. reuniones en el día, sí. En el día tienen reuniones. Y a veces son los mismos ministros, los mismos músicos. A veces no, pero de repente, ¿cómo hacer? Para el que piensa de que lo tiene que hacer una sola vez al año. No tomo pues ya tomar a la mañana, no, yo tomo a la siesta, no, yo tomo a la tarde. Sería una confusión, un lío, ¿no? Bueno, ahora sí, vamos al meollo del asunto. También viste hoy que yo te había dicho que, digamos, en otras iglesias también dicen que si no sos bautizado no podés participar de la cena. Eso va con el que justo también tocó la hermana y lo vamos a ver en Crónicas 34. Bueno, la respuesta es la siguiente. Pues yo me quedé con ustedes, empecé a buscar, Abraham y Isaac, buscando la respuesta, ¿viste? Pero sí la tuve. Gracias al Señor. Y la dijeron recién ustedes, pero se olvidaron. La cosa es la siguiente. Jesús representa el cambio del cordero. ¿Sí? Representa. Ya no se hace más sacrificio de animal una vez al año. Ahora él es el sacrificio, el cordero que quita el pecado de la humanidad, no de solamente una nación. Esto lo encontramos en San Juan 1.29. Lo dice Juan el Bautista. He aquí, ahí viene el cordero que quita el pecado de la humanidad. ¿En dónde estaba dijiste? San Juan 1.29. ¿Lo encontraron? Ahora vamos a ir a Pedro, primera de Pedro 1.18. Dice el nombre de Jesús. Sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosa corruptible, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a vosotros. Ahí vemos a Jesús otra vez como el cordero sin mancha. Apocalipsis 6:14. Dice los sellos. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Ah, 5. El rollo y el cordero. 5, del 6 hasta el 14.
Dice, y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaba un nuevo cántico, diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra, y pequeño detalle, y debajo de la tierra, y en el mar, y en todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero de Dios, al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Y sigue más adelante un poco más, ¿sí? Otro avistamiento de un hombre, digo de... Otro avistamiento del Cordero inmolado, Jesús. ¿Sí? Entonces con esto nos queda claro que Él es el Cordero Pascual, se acabó. Eso era una figura nomás. Lo hicieron solamente para anunciar la venida de fulanito, que sería Jesucristo, el Cordero de Dios, el verdadero Cordero. San Juan 19:14. Acá está el momento de la crucifixión de Jesús. Lo están llevando, lo están azotando, ya lo llevaron ante Pilato. Dice que Pilato llevó fuera a Jesús y se sentó en el tribunal, en el lugar llamado el Rosado y en hebreo Gábata. Era la preparación de la Pascua y como la hora sexta. Entonces dijo a los judíos: he aquí vuestro rey, pero ellos gritaron: fuera, fuera, crucifícale, crucifícale. ¿Cuál es el detalle acá? De que era la hora sexta, verso 14, era la preparación de la Pascua y como en la hora sexta, la hora en que se mataba al cordero. ¿Y qué están haciendo ahí? A punto de matar al cordero. ¿Casualidad? No, no. Bien. Ahora, Isaías 53. Dice: angustiado él y afligido no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Bueno, tenemos otro punto, dice: por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Con los impíos, bueno, obviamente fue crucificado con los dos malhechores, y cuando dice con los ricos fue en su muerte, porque había un hombre que era rico, que creo que se llamaba... Bueno,
El punto es que él, donde Jesús es enterrado, era un lugar bastante de una persona rica, ¿sí? Aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca, con todo eso Dios quiso quebrantarlo, sujetándole al padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje. Ese linaje y ese verá somos nosotros. Vivirá por los días y la voluntad de Dios será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojo, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. ¿Sí? Acá vemos en profecía antes de que Jesús nazca, la profecía de que él era el Cordero de Dios. Y en el Éxodo capítulo 12, del 1 al 28, se presenta la institución de la Pascua. Después, bueno, ya cuando vean el Éxodo van a tener que pasar por acá, sí o sí. Pero el 5 dice, 12:5 de Éxodo: el animal que es sin defecto, macho de un año, lo tomaré de la oveja o de la cabra. Primero, sin defecto. Punto principal. El 7 dice, tomarán la sangre y pondrán sobre los postes de la casa. O sea, pintar tu casa con la sangre del cordero. ¿Se acuerdan que iba a venir el ángel de la muerte a matar a todos? Y esa era la marca del pueblo de Dios. Bueno, nosotros tenemos marca que somos pueblo de Dios también. El 11 dice, lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y que lo comeréis apresuradamente de la Pascua de Dios. Bueno, todo este pasaje es la figura de lo que representa Cristo, el Cordero de Dios. ¿Sí? Cuando dice ceñidos vuestros lomos, es una palabra que quizás no entendemos, porque primero, ceñir vuestros lomos, ¿qué significa? En ese tiempo usaban túnica, ¿sí? Y ceñirse los lomos significaba acomodarse la vestimenta de una manera apta para trabajar o apta para hacer algo, prácticamente. ¿Sí? Se ponían para acá, se ataban para acá, se ponían para acá, se lo ataban y estaban listos. Después lo vamos a ver más adelante. Así que bien, ya vimos la figura de Jesús como Cordero en el Nuevo Testamento. La figura de Jesús en la Pascua como Cordero, y vemos una profecía del nacimiento de Jesús y lo que iba a pasar Jesús y lo que iba a hacer de él y para qué en Isaías. En San Juan capítulo 6 versículo 35, 6:48 y 6:53, vamos a repasarlo rápidamente. Una pregunta, Sí. cuando Abel también ofrece sacrificio, un cordero tiene que ver también ya desde ahí, que fue la ofrenda que Dios le agradó. Y fíjate que fue la ofrenda que a Dios le agradó. Y cuando Dios echa a Eva y a Adán, le dice, de tu simiente va a venir el que va a aplastar la cabeza de la serpiente. José de Arimatea, el nombre.
San Juan 6, nos quedamos. 6:35. Jesús le dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Ahí vemos Jesús, figura de pan. 48. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo para que el que de él come no muera. Acá hay un temita. Si vos comes algo, pasa por todo tu estómago y va al baño. Y tu vida sigue creciendo. El cuerpo absorbe los nutrientes y así pasa el tiempo y un día te vas a morir. Pero si comes la palabra de Dios, la palabra produce frutos espirituales, de lo que venimos hablando siempre. Los frutos espirituales son los que te llevan a la eternidad, lo que dice acá. Si alguno comiera este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo le daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Del 53 dice, de cierto os digo que si no coméis la carne del Hijo del Hombre, que ya vimos que es la palabra, y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día posterior, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió mi Padre, el Padre viviente, y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres que comieron del maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. ¿Sí? Y ahora sí vamos a irnos a ver, Lucas 22:14. Acá está. Bien. Puse los demás evangelios porque si quieren pueden ver otro panorama de lo que pasó. ¿Sí? Mateo 26:26, Marcos 14:22 y acá tenemos Lucas 22:14. Acá está la respuesta al por qué lo hacen 2 veces al mes o todos los días o por qué una vez al año. ¿Sí? La respuesta es por qué le decimos cena al Señor y Santa Cena, ya la dijimos, por la cena del Señor. Comemos la palabra del Señor. ¿Qué nos lleva al Señor? Alimentarnos de su palabra, hacer su palabra. Ahora, 22:14 dice, cuando era la hora se sentó a la mesa y con él los apóstoles. Y le dijeron, él le dijo, ¿cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes de que padezca? ¿Estaba celebrando la Pascua, sí o no? No. Estaba celebrando la Pascua. Sí, porque él había mandado a preparar El 13, exactamente, esto lo leemos. Dice, fueron pues, ¿quién fueron? Pedro y Juan. Fueron pues y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. ¿Sí? El 14, el 15 dice, ¿cuánto he deseado comer con ustedes la Pascua? Y el 16, porque os digo que no la comeré más, hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa de gracias, y dijo, tomad y repartid entre vosotros, porque os digo que no beberé más los frutos de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias, y lo partió y les dio diciendo, este es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. Primer punto. Jesús está diciendo que hay que hacerlo en memoria de él. ¿Sí? ¿Él está celebrando la Pascua? Sí, pero ahora vamos a ver más abajo. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo ¿qué? El nuevo pacto. ¿Y la Pascua qué era? El pacto anterior. El viejo pacto. Ahora es un nuevo pacto. Lo está haciendo en la Pascua porque ya venció la Pascua. Él representa el Cordero Real
La Pascua hasta ahí llegó, esa fue la última vez que pues, valió la Pascua. Ahora ya, de ahí en adelante ya no vale más, se acabó. Porque Jesús está diciendo, ahora Dios acepta este nuevo pacto. ¿Sí? ¿Por qué lo hacen la Pascua? Porque lo tienen que hacer en la Pascua porque representaba el Cordero de Dios. ¿Sí? Las iglesias que lo hacen una vez al año porque era la Pascua, todavía no tienen esa revelación. Él lo tenía que hacer sí o sí en la Pascua porque representaba la Pascua, era él era la Pascua. Él corre al Cordero y ahora es él el Cordero. Y dice, esta copa es el nuevo pacto. Subrayen la palabra nuevo pacto. En mi sangre, que por vosotros se derrama. Y ahí llegó toda la revelación. ¿Se entiende? Entonces la respuesta ¿cuál era? Primero, sí, está bien, él lo hizo una vez porque después se murió. O sea, ¿qué quiere inventar? Después Jesús murió, resucitó, pero él siguió su misión y se acabó. Pero corre la Pascua y ahora dice este es un nuevo pacto. ¿Sí? Entonces tienen que entender primeramente esto. Porque una de las confusiones grandes que hay es ¿por qué lo haces una vez si Jesús lo hizo en la Pascua? Bueno, pero ya se acabó. Él lo tiene que hacer sí o sí ahí porque era ahí el momento de la culminación. Es como que lo haga en otra fecha, no lo hace en otra fecha, porque él representaba la Pascua. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Lo pueden entender? Eso es fundamental. Y la otra puñalada que le tienen que dar es, primero Jesús dijo, háganlo en memoria de mí. No dijo, hacelo la Pascua. No dijo, háganlo en memoria de mí. Y segundo, tercer punto a favor es, esto es el nuevo pacto. Y lo dice cuando él cierra con la copa. Él abre la cena con el pan, después de que hubo cenado, toma la copa y cierra la cena diciendo, este es el nuevo pacto. ¿Sí? Háganlo en memoria de mí. Ahora, si le siguen diciendo y dando de más vuelta al asunto, bueno, no es su tiempo. Entonces no hay que tirarle perlas a los chanchos. ¿Sí? La revelación del Señor está muy clara, pero hay gente que sigue metiéndose que no sé qué, pero bueno, no es su tiempo. Así que administren su tiempo al momento de predicar o debatir con alguien, vean, escudriñen cómo está el corazón. ¿Está cerrado? Listo. Vamos, ¿no? A cambiar de tema. Y se acabó. ¿Sí? La palabra no es para discutir, sino que se tiene que presentar con paciencia, con mansedumbre, con amor, porque por ahí están cegados. Joab no quería que haga ascenso David, pero David estaba cegado. Ya lo tenía que hacer. Y el castigo de Dios hacia los pecadores ya lo tenía ahí. Él lo tenía que hacer. ¿Sí? Así que eso es el punto clave del asunto. Y lo tienen que saber bien. ¿Sí? Si lo grabaron, escúchenlo. Yo no lo pude grabar más porque tuve que haber celular. Así que tomen los apuntes porque van a haber 10 preguntas sobre eso. Ahora, en la predicación, muchas veces nosotros nos toca gente que no estaba arrepentida ni preparada, hay gente que no está bautizada, como no sé qué uno de ustedes dijo, de que hay iglesias que si no está bautizado no te dan. Si no está bautizado no te sirve la cena, y si sos niño chiquito tampoco te sirve la cena. Entonces uno no puede presentar la doctrina y decir, pero a ver, no lo puedes hacer. Pero, ¿cómo es? Y a un pastor le había dicho, no, a mi papá en un momento le dijo, no, pasa que nosotros no le damos a los chicos porque ellos tienen que desear. Pero la realidad es que la palabra dice, instruyan a los chicos de pequeño y cuando sea grande no se apartará de ellos. Y si vos entendés de que la cena del Señor es comer la palabra, es una figura de comer la palabra, es un pacto nuevo, entendés el sacrificio que hizo Jesús en la cruz, entonces no hay un por qué no darle a los chicos. Es más, tenía que
La oración de los niños dice que no tiene tropiezo, como nosotros, que a veces pensamos que somos egoístas y tenemos censos. ¿Sí? Entonces, esa es también una buena respuesta. Después hay que profundizar más en eso, pero ya con todo lo que estuvimos viendo, ¿sí? Cada vez que tomamos la cena del Señor, estamos reconociendo el sacrificio tremendo que hizo Jesús en la cruz, que hizo Dios mismo para que lo que tenían que sufrir vos, lo sufrió Él. ¿Se entiende? Ahora, ¿qué pasó en esta historia? No sé si la leyeron, a ver, la conoce, el rey Josías, segunda Crónica, capítulo 34. Ya vamos terminando, ya nos pasamos un poco de hora. Lo que pasó fue lo siguiente, yo se lo resumo, después ustedes léanlo. Va a estar en las preguntas, resumen. Se lo voy a explicar rápido. Lo que pasó fue que el rey, el libro de la ley estaba perdido. Así que fíjate dónde estaba Dios en el pueblo de Israel. Entonces el rey lo que hace cuando manda a arreglar el templo y de repente encuentra, mirá, encontró una Biblia, decían. Encontraron el libro de la ley que estaba perdido. O sea, nadie hacía la ley porque estaba perdido. Y cuando se pone a leer, se quiere matar porque dice, era claro, si no haces esto tenés castigo de esto, si no haces esto tenés castigo de esto. Y resulta que él manda a llamar a un profeta y le pregunta, ¿qué hacemos? Y entonces el profeta le dice, bueno, a que se le agarró la paz. Y entonces empiezan a pregonar y invitan a todo el pueblo, pero hay muchos que tenían el corazón endurecido y no querían asistir, pero había otros que sí. Entonces lo importante acá es la oración que hace el rey por todo el pueblo. ¿Sí? Pero bueno, ya no voy a hablar más porque ya se nos fue la hora, ya son las 9. Eso va a quedar pendiente para la semana que viene. Un resumen de Segunda de Crónica, capítulo 34. Este capítulo nosotros lo usamos a veces para explicar eso, de que hay gente de repente que no se preparó, hay gente que de repente no está muy bien en el camino, o es nuevo, o no está bautizado, o en fin. Entonces acá nos da un ejemplo de que el rey, con la oración que hace, santificó a todo el pueblo, ¿sí? Y Dios no lo consumió a todo, por ejemplo, por una manera de decirlo así, a lo rápido. Porque recuerden que dice una palabra de que el que toma y bebe el cuerpo indignamente es culpado del juicio, ¿sí? Y a veces uno que es nuevo, justo llegó y... Entonces ahí está el tema. Eso lo vamos a profundizar más adelante porque ya nos quedamos sin tiempo. ¿Sí? Tarea. Crónicas 34. Un resumen de la historia. Y atención. Bueno, el martes que viene empezamos con Éxodo, ¿sí? Abrimos la reunión con la tarea esa. Y la tarea de los chicos que no la vimos hoy y no dijeron nada tampoco del Génesis. ¿La tenés terminada? No sé si está completa. Pues ya estamos porque ya está. Después te lo paso. Bueno.